Bien, estamos de vuelta en Conexión 32 con la muy grata presencia de un destacado economista, el señor Henry Ebral. Muy buenos días. Miguel, Gracias buenos días. por aceptar nuestra invitación. No, gracias por recibirnos en esta casa bien bonita. Así es. Bueno, es interesante hablar de economía porque aparentemente por lo ocurrido la semana pasada, que fue muy movida en términos de políticos, a veces la economía, que es tan importante o más que la política, se queda a un lado. ¿Cómo se visualiza en la vecindad de una campaña electoral la economía dominicana? ¿Podría ser víctima de esa campaña o por todo lo contrario? Es cierto que parece que el ciclo político tiene mayor influencia sobre el ciclo económico que lo contrario. No es siempre así, no es tampoco así en todos los países, pero lo que sí hemos podido observar que efectivamente, sin saber las fechas de las elecciones, si tú ves el movimiento económico de los últimos 20 años, tú puedes acertar bastante bien cuando ha habido elecciones. Hay un patrón. Sí, hay un patrón, el tema del déficit. Recordemos todos en el año 2012 que hubo un déficit fiscal récord, más de 120 mil millones de pesos. El 8%, ¿no? Sí, que fue algo realmente terrible, que pudo haber descarrilado completamente la economía dominicana. No sucedió así, pero de cualquier modo sí ha tenido un costo importante y recurrente, porque ese déficit se tuvo que financiar con deuda, la misma deuda que significa pago de intereses. Entonces son cosas que se van pagando de manera reiterada. Lo otro es interesante, el movimiento del tipo de cambio. Pues fíjate que una de las sorpresas que hay por lo que va de año ha sido el comportamiento del tipo de cambio, que si bien al final del año pasado ya pasamos esta barrera simbólica, no quiere decir absolutamente nada, los 50 pesos, estar un poquito por encima, un poquito por debajo, exactamente la misma cosa. Lo que sí hemos visto es que, a diferencia del año pasado, que hubo una aceleración del ritmo de devaluación que llegó a casi 4,5%, lo que ha acontecido desde el inicio del año es todo lo contrario. Hemos visto cómo había un frenazo muy importante del ritmo de devaluación. Casi caímos a la mitad de lo que es la devaluación que teníamos a final, y esto es una característica de los años antes del proceso electoral. Lo que generalmente vemos, lo que podemos observar de los últimos 3 ciclos electorales es se frena la devaluación, se contiene la devaluación del tipo de cambio hasta que se realice el proceso electoral, y después necesariamente hay, vamos a decir, una recuperación para volver a colocar la divisa al nivel que corresponda. En una economía de libre mercado, frenar forzosamente la tasa de cambio puede tener consecuencias muy negativas, ¿no? Bueno, mira, esa es una característica propia de la economía dominicana en los últimos 20, 25 años, ha sido el manejo del tipo de cambio. Cuando uno dice manejo, pues lo dice todo. Sí, es que claro, efectivamente se va observando, se le da un cuidado. Algunos han llamado eso el proceso de flotación sucia. O sea que se deja de evaluar. De hecho, si tú ves la curva del dólar en peso en los últimos 15 años, después de que pasamos la crisis bancaria, tú ves que es una línea recta, bastante aburrida, con ciertas variaciones, un poquito por debajo, pero mira, se ha mantenido. ¿Y por qué se ha mantenido? Porque efectivamente este proceso de devaluación está siendo controlada, y uno de los costos de esto es que la tasa de interés en la República Dominicana es relativamente más cara, para ser mucho más cara que en muchos de los países con los cuales tenemos que competir. O sea que la economía dominicana está muy anclada. La tasa, pero usted dice cara, la tasa activa, ¿no? Obviamente, efectivamente, pero qué bueno
que se haga esta aclaración. Ahí nos referíamos no tanto a la tasa que te paga por tu inversión, sino la que te cobran. Sino la que te cobran, que por eso es que se llama la tasa activa, porque ahí activamente pues se te viene cobrando esta tasa. Y esta tasa en la República Dominicana siempre ha sido alta, y en los últimos años la baja relativa fuera de los episodios de altos precios del petróleo, que vamos a tener que volver ahí, porque esta mañana hay una muy mala noticia para la República Dominicana en este sentido. La inflación, al haber bajado de los niveles donde estaban hace 15 o 20 años, donde había una inflación que podía llegar 8, 9, 10, superar el 10%, hoy en día tenemos una inflación muy controlada debajo del 4%, que hace que la diferencia entre la tasa nominal, la que te cobra el banco, y la tasa de inflación, que sería lo que se llama la tasa de interés real, es muy alta. Y eso es un freno, es un desincentivo a las inversiones. Esto es uno de los factores que, según muchos escritos de la CEPAL, del Banco Mundial, del BID, explica los problemas de competitividad de muchas empresas. El hecho de que el dinero, además de ser a veces escaso, es difícil conseguir financiamiento para las actividades productivas, además es muy caro. La única manera de conseguir una tasa barata es comprar un vehículo, y lamentablemente esos vehículos no se producen en la República Dominicana. Al consumo. Sí. El préstamo al consumo es mucho más fácil y tiene una tasa de interés mucho más baja que el financiamiento de actividades productivas. Pero la verdad es que si bien los controles excesivos en una economía dañan la economía, la restringen y realmente distorsionan la economía, la verdad es que el papel fundamental en una democracia, en un régimen de libre competencia o de libre concurrencia, como es el nuestro, supuestamente el de la República Dominicana, la ausencia total de la intervención del Estado puede ser más perjudicial o tan perjudicial como el exceso de controles. Mira, completamente de acuerdo. Y en eso, mira, yo creo que y probablemente, mira, algunas personas no saben sentir bien con lo que yo vaya a decir, porque hay que darle este reconocimiento. Yo creo que, aunque el costo ha sido importante, aunque el costo puede ser elevado, la relativa, y más que relativa, la estabilidad macroeconómica, por lo menos a nivel macro, que exhibe la República Dominicana, con un crecimiento económico alto que ya nadie está negando a nivel macroeconómico. No estamos hablando de la microeconomía, de la economía de la gente, estamos hablando de la economía a nivel macro. Gran parte de esta estabilidad, este crecimiento con estabilidad, se debe precisamente a la seriedad con la cual desde pues el Banco Central se ha mantenido con mucha fuerza y mucha disciplina la parte monetaria. De hecho, todo el mundo te va a decir, y eso también está muy bien documentado en muchos estudios, que probablemente la parte fuerte del manejo económico ha sido la política monetaria, que muchas veces inclusive ha tenido que ver cómo se ingeniaba para compensar las debilidades de la política fiscal. Pero la verdad es que cuando usted cita, por ejemplo, que en el 2012 por el exceso de gasto y por el descontrol del manejo del presupuesto nacional por parte del gobierno de entonces, llevó a un déficit fiscal del 8%, equivalente al 8% del Producto Interno Bruto. Lo que salvó al país, como usted bien lo insinuó, fue la sabia y la prudente política económica que siguió a ese descalabro, ¿no? Sí, y eso vino definitivamente, mira, desde las áreas monetaria y cambiaria. O sea, y eso es lo que ha dado esta tranquilidad y esta visibilidad a la economía dominicana, a pesar de una crisis económica mundial en el 2009, a pesar de los sobresaltos del tema petrolero, a pesar de las mismas dificultades que tiene la economía dominicana en las áreas de producción, tanto la parte industrial como agrícola, pues ha habido un buen manejo de este lado, es lo que ha permitido esto. Ahora, esto nos muestra que esto es necesario y suficiente para garantizar
estabilidad macroeconómica y crecimiento, pero esto no te permite, y eso es muy insuficiente, para permitir que este alto crecimiento se pueda traducir en una mejoría del bienestar Ahora, de la población. Evidentemente, cuando esos soplos que sacuden las economías capitalistas, ¿no?, especialmente de las grandes naciones de Europa, Estados Unidos y Canadá, dejan la República Dominicana no surte el mismo efecto en la economía, se debe precisamente a que la economía dominicana todavía no ha alcanzado los niveles de sofisticación que han alcanzado esos países. Es decir, el hecho de que no existan aquí los instrumentos financieros que son propios de toda esa economía, hacen que nosotros, por ejemplo, cuando hay esos sacudimientos, no se sientan los temblores aquí, ¿no? Mira, es correcto. Y de hecho, la suerte también que tuvo la República Dominicana es que esta crisis de hace ya 10 años, del 2008 o 2009, lo que se llamó la Gran Recesión, para recordar la Gran Depresión de 1929. Y a eso siguió la crisis financiera la crisis bancaria del 2013. Y eso no afectó tanto a la República Dominicana porque gran parte de las debilidades del sistema financiero dominicano habían tenido que ser tratadas después de la crisis bancaria dominicana del 2003-2004. Eso permitió que entonces ya decisiones importantes que se habían tomado en la República Dominicana y que aún no se habían tomado en economías más sofisticadas, con mayor tradición de supervisión y esto, que son las que provocaron esta terrible crisis de la cual todavía muchas economías no se han recuperado. Y de hecho, muchos de los problemas que vemos ahorita en Europa, este malestar tan profundo que hay en mi país de origen, de Francia, con los chalecos amarillos, tú ves que estos son partes todavía que provienen de esta crisis. De esos instrumentos tóxicos. Y lo que es muy preocupante y de muy alta preocupación es que, a diferencia de la República Dominicana, que aprendió algunas lecciones a la dura con esta crisis bancaria del 2003-2004, lo que mitigó el impacto de la crisis siguiente, que fue esta importada, allá en los Estados Unidos y en Europa, en los países, en esas economías más sofisticadas, parece que no se han sacado todavía las lecciones debidas de esos procesos y estamos todavía en situaciones de mucha fragilidad, inclusive con un componente adicional que es otro tema para la estabilidad del modelo, es la estabilidad social. Ahora, y hay un problema social muy grave. ¿Cuáles son realmente las verdaderas amenazas que penderían sobre la economía dominicana, sobre la estabilidad económica dominicana en este proceso electoral? ¿Y cuáles de ellas podrían ser las de más difícil para encararla? Mira, de hecho hay una situación, y como siempre cuando analizamos la economía dominicana es muy difícil no analizarla en lo que es el ambiente global. La economía dominicana es de la más abierta y tiene una relación tan íntima, tan obligada con la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos. Si a Estados Unidos le va muy bien, a la República Dominicana le va aún mucho mejor. Ahora, si ya el ritmo de crecimiento, que naturalmente va a tener que desacelerarse, y ya se está desacelerando en los Estados Unidos, eso va a tener un impacto sobre la economía dominicana. Muchos economistas aquí en la República Dominicana han hecho trabajos para ver cuál es la relación entre las dos y estiman que por cada punto adicional que crece la economía de los Estados Unidos o que decrece la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana crece o decrece entre 1.6 y 1.7. El año pasado, 2018, que fue un excelente año a nivel macro, nuevamente, para la economía dominicana, 7% de crecimiento, corresponde casualmente a un enorme crecimiento en la economía de los Estados Unidos con 2.9%. La economía de los Estados Unidos va a estar registrando al final de este segundo trimestre del año, va a acumular 120 meses
consecutivos de crecimiento económico. Eso va a ser el ciclo económico más largo de expansión económica. Es muy importante porque cuando tomamos en cuenta que un ciclo promedio de crecimiento en los Estados Unidos anda entre 36 y 39 meses, hemos tenido ahí un ritmo elevado y durante muchos años, y todo deja indicar de que este año, aunque el crecimiento va a ser menor al año 2018 en los Estados Unidos, todavía va a andar entre 2.1 y 2.5%. Eso favorece directamente a la economía dominicana. Estamos hablando de 10 años, 120 meses. Sí, 10 años, es enorme, y si hay un país en la región que se ha beneficiado de eso, probablemente el país que más se ha beneficiado de este auge de la economía de los Estados Unidos ha sido la República Dominicana. Entonces, ¿no piensa usted que haya una amenaza real inmediata contra la economía dominicana? Me pudiese preocupar, y la gente ya me conoce por eso, le pongo siempre mucha atención al tema del petróleo. Arrancamos el año con $45 por barril. Eso es un precio barato. De hecho, y está presupuestado, está previsto. A diferencia del año anterior, estaba presupuestado con un nivel de $60. Con lo cual dice, mira, oye, uno empieza el año con mucha holgura. Sin embargo, que hemos visto que durante el primer trimestre del año, y la tendencia ha seguido, los precios del petróleo han ido en aumento, lo hemos visto en el caso de los precios de los combustibles, o sea que ya llevamos 2 semanas consecutivas. Es raro porque la oferta venezolana, la oferta ecuatoriana y la oferta de Irán han descendido. Bueno, mira, es que precisamente, mira, el petróleo es un ente muy complejo. Depende, como muchas cosas, de la economía, de la oferta y de la demanda, pero además de eso, de razones geopolíticas, y ahí mencionaste Irán y Venezuela, eso no ayuda, y de la parte financiera, el valor relativo del dólar frente a otras monedas. Pero si vamos solamente a la parte geopolítica, es la que nos está explicando que, por ejemplo, hoy, ya esta mañana, el precio del petróleo se ha disparado nuevamente y está por encima de los $65 el barril, y que por cada dólar que sube el barril de petróleo le cuesta a la economía dominicana. Estamos hablando de $64 millones por cada dólar, pero estamos hablando de 3.000 millones de pesos. O sea, cada dólar, cada pobre dólar que sube el barril de petróleo son 3.000 millones de pesos. Por lo que va de año, en menos de 4 meses, hemos incrementado el precio del petróleo en $20. Esto es mucho dinero y hemos visto cómo ya ha estado afectando los precios de los principales combustibles. Ahora, desde mi perspectiva del ego en la materia, a mí me parece que estos aumentos imprevistos y no anticipados de los precios del petróleo son los estertores de la muerte del petróleo, porque el uso cada día creciente de energía alternativa, alterna, finalmente le está poniendo plazos a la desaparición del petróleo como la primera fuente de producción energética en el mundo. ¿Estoy equivocado o no? Esa es la tendencia irreversible. Está tomando más tiempo de lo que se pensaba, porque los países emergentes todavía están consumiendo mucho petróleo por el uso de los vehículos. Y yo veré a mucha gente manejando carros eléctricos en poco tiempo. Muchísimas gracias, que le deseo un buen resto del día a todos los amigos televidentes. En lo que a mí concierne, he acabado hoy aquí en Conexión 32, pero Conexión 32 regresa después de esta pausa. Siga con nosotros, tenemos muchas cosas importantes todavía para todos ustedes.